para desbrotar todo esto y nomás dicen que nos hagan papeles y no nos dan nada. Nomás lo tienen que querer encerrado a uno. Una nueva caravana migrante integrada por más de 1000 personas inició su recorrido en las primeras horas del día desde Tapachula, Chiapas. Entre los integrantes se encontraban hombres, mujeres y niños que, impulsados por la esperanza de alcanzar la frontera con Estados Unidos, enfrentaron las duras condiciones del trayecto. Bajo un sol abrasador, caminaron aproximadamente 27 kilómetros hasta llegar al municipio de Huehuetán, donde hicieron una pausa momentánea para recuperar fuerzas. El optimismo que los movía se encontró con un obstáculo cuando agentes del Instituto Nacional de Migración, INM, intentaron intervenir en su avance. Los funcionarios ofrecieron a los migrantes abordar vehículos oficiales, bajo la promesa de proporcionarles documentos temporales que les permitirían transitar libremente por México durante 20 días. Sin embargo, entre los integrantes de la caravana predominaba la desconfianza. Dicen que nos darán papeles, pero al final no cumplen. Lo que buscan es atraparnos, afirmaron algunos migrantes. Este ofrecimiento fue interpretado como una estrategia para dividir al grupo y detener su avance hacia el norte. A pesar de las promesas, muchos temían que los permisos fueran un pretexto para deportarlos de vuelta a sus países de origen, un temor basado en experiencias previas compartidas por otros migrantes. Las acusaciones contra el INM no se limitan a la oferta de documentos. Durante el trayecto, varios migrantes denunciaron actos de hostigamiento. Según relataron, algunos de ellos fueron trasladados a albergues donde les confiscaron sus teléfonos móviles, dejándolos incomunicados y sin posibilidad de gestionar citas en línea, un requisito indispensable para avanzar en procesos legales en Estados Unidos. A lo largo de su recorrido por la carretera costera de Chiapas, los migrantes enfrentaron no solo el agotamiento físico derivado de caminar bajo temperaturas superiores a los 39 grados centígrados, sino también la inseguridad que caracteriza a la región. Estas condiciones extremas obligaron a algunos a aceptar los permisos ofrecidos por el INM, mientras otros, desconfiando de las intenciones oficiales, optaron por seguir avanzando a pie, con la incertidumbre como única guía. La travesía de esta caravana migrante refleja no solo las esperanzas de quienes la integran, sino también las dificultades y los riesgos que enfrentan en su camino hacia el norte. Tapachula, conocida como un punto de concentración para los migrantes que llegan desde Centroamérica, se ha convertido en un lugar de espera y desesperanza. Muchos de ellos pasan meses atrapados en este municipio fronterizo, lidiando con un sistema migratorio saturado y limitado. El grupo que partió esa mañana lo hizo motivado por la promesa de un futuro mejor, pero también empujado por las difíciles condiciones de vida en sus países de origen. Los testimonios de los migrantes muestran historias de violencia, pobreza y persecución. No tenemos nada que perder. En mi país no hay trabajo y la violencia es insoportable. Aquí arriesgamos todo, pero al menos hay una posibilidad de sobrevivir, relató una mujer que viajaba con sus 2 hijos pequeños. La ruta hacia Huehuetán no fue sencilla. Bajo un calor sofocante y cargando mochilas con sus pertenencias más preciadas, avanzaron en grupos compactos para apoyarse mutuamente. Algunos cargaban a sus hijos en brazos o en improvisadas carriolas, mientras otros compartían botellas de agua, un recurso escaso en la carretera. Cada paso parecía un desafío mayor, pero el espíritu colectivo les ayudó a mantenerse en movimiento. Cuando llegaron al municipio, la pausa momentánea les permitió recuperar algo de energía. Familias enteras se sentaron bajo los árboles buscando sombra, mientras otros se agruparon para decidir los pasos a seguir. Fue en este punto donde aparecieron los agentes del Instituto Nacional de Migración. Según los migrantes, los funcionarios intentaron convencerlos de abordar autobuses prometiendo facilidades migratorias. Sin embargo, la mayoría desconfió, recordando experiencias previas en las que estas promesas no se cumplieron. Nos quieren dividir. Eso es lo que buscan. Si nos subimos, nos llevan a algún lugar donde no podemos continuar. Es mejor seguir juntos, comentó uno de los líderes del grupo. La unidad, explicaron, es su mayor fortaleza, ya que moverse en grandes números reduce el riesgo de ser interceptados o víctimas de la delincuencia. A medida que continuaron su camino, las tensiones aumentaron.
La carretera costera de Chiapas, conocida por sus altos índices de inseguridad, se convirtió en un escenario de incertidumbre. Algunos integrantes de la caravana decidieron aceptar los documentos ofrecidos por el INM, esperando que les permitieran avanzar más rápido y con menos obstáculos. Sin embargo, esta decisión causó divisiones internas. Estamos más vulnerables separados. Mientras tanto, los que continuaron su marcha enfrentaron noches de frío y días de calor extremo. Sin acceso a refugios ni apoyo humanitario suficiente, dependían de la solidaridad de las comunidades locales. En algunos puntos, vecinos salieron a las carreteras con agua y alimentos para apoyarlos, pero en otros solo encontraron miradas de desconfianza y rechazo. El Instituto Nacional de Migración ha defendido sus acciones afirmando que buscan salvaguardar la seguridad de los migrantes y garantizar el orden en el país. Sin embargo, las acusaciones de hostigamiento persisten. En el pasado, los migrantes han denunciado detenciones arbitrarias, confiscación de documentos y hasta la separación de familias. Estas prácticas, aseguran los activistas, buscan desalentar la migración y disuadir a quienes intentan cruzar México sin papeles. Pese a estas adversidades, la caravana sigue avanzando. Algunos de sus integrantes han logrado llegar hasta Tuzantán, mientras otros permanecen rezagados en Huehuetán. A medida que avanzan, los riesgos se incrementan. Las noches se vuelven más peligrosas, con amenazas de robo o secuestro, y las jornadas diurnas se convierten en una lucha constante contra el agotamiento y la deshidratación. Medida que los grupos avanzaban, la división interna se hizo más palpable. Las decisiones tomadas por algunos de aceptar los documentos temporales ofrecidos por el INM se convirtieron en un punto de quiebre. Para muchos esta fue la única opción para aliviar las tensiones del camino, pero para otros, la desconfianza hacia las autoridades mexicanas prevaleció. La posibilidad de ser deportados de regreso a sus países de origen pesaba como una sombra constante, y no pocos se sintieron traicionados por el aparato estatal que, en su opinión, no hacía más que complicar su huida de la violencia y la pobreza. Nos están ofreciendo un salvavidas que no es tal. Lo único que hacen es atraparnos. Nos dicen que tenemos que esperar, pero sabemos lo que sucede después. El autobús nos lleva a un centro y nos devuelven a nuestra tierra. Eso no es lo que queremos, expresó una madre hondureña, con los ojos llenos de incertidumbre mientras su hijo dormía sobre su espalda. Para ella, el futuro en su país ya no era una opción viable. La migración, aunque peligrosa, representaba su única esperanza de encontrar un lugar donde vivir en paz. La falta de información y la desconfianza hacia el proceso migratorio mexicano también aumentaron la confusión entre los migrantes. Sin poder comunicarse libremente debido a las confiscaciones de sus teléfonos móviles, muchos no sabían si su situación legal estaba en trámite o si simplemente estaban siendo trasladados a lugares donde quedarían atrapados sin posibilidad de avanzar. Los rumores sobre posibles deportaciones masivas circulaban rápidamente, creando más ansiedad y desesperación. En el otro extremo, algunos migrantes, a pesar de la creciente desconfianza, decidieron seguir el consejo de las autoridades y aceptar la oferta de los permisos temporales. La decisión no fue fácil, pero muchos consideraron que era la única forma de avanzar sin enfrentar una detención o deportación inminente. Aún así, sabían que esta decisión podía ser un arma de doble filo. Les permitiría seguir su camino durante un tiempo limitado, pero también los expondría a ser identificados por las autoridades en cualquier punto de control, lo que podría significar su regreso forzoso a su país natal. Mientras tanto, la situación en las rutas migratorias no parecía mejorar. La falta de apoyo humanitario era cada vez más evidente, y muchos migrantes se vieron obligados a caminar largas distancias sin acceso a comida ni agua suficiente. En algunos tramos de la carretera, grupos enteros de personas caminaban en silencio, agotados y resignados, sin saber qué les depararía el siguiente paso. Los pequeños albergues improvisados en las comunidades rurales se convirtieron en los únicos lugares donde podían hallar algo de alivio, aunque la ayuda que recibían era limitada y no siempre suficiente para cubrir las necesidades básicas de todos. Por otro lado, las comunidades locales, en su mayoría de pequeña escala, ofrecieron apoyo de manera esporádica.
En algunos lugares, los habitantes brindaron alimentos, agua y refugio temporal, pero en otras áreas, los migrantes fueron recibidos con indiferencia o incluso hostilidad. La tensión entre los migrantes y los locales aumentó, ya que algunos veían la presencia de estas caravanas como una carga adicional para los ya limitados recursos de la región. El gobierno mexicano, a través de sus autoridades migratorias, ha justificado sus políticas y acciones en base a la necesidad de regular la migración y evitar el desbordamiento de los servicios públicos. La narrativa oficial destaca que el país está enfrentando una crisis migratoria sin precedentes, con un número creciente de personas que intentan cruzar su territorio sin documentos adecuados. En este contexto, las medidas adoptadas, que incluyen el ofrecimiento de documentos temporales y el control más estricto de las rutas migratorias, son presentadas como una forma de garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han criticado duramente estas prácticas. Aseguran que las políticas migratorias de México están violando los derechos fundamentales de los migrantes, ya que no solo se les niega un trato justo, sino que también se les expone a condiciones de vulnerabilidad extremas, el control coercitivo sobre los migrantes, la falta de transparencia en los procesos de regularización y las deportaciones masivas son solo algunos de los puntos señalados por estos organismos. En cuanto a la opinión pública mexicana, la situación sigue siendo un tema controvertido. Mientras algunos ciudadanos apoyan las acciones del gobierno para frenar el flujo migratorio, temiendo que la llegada masiva de migrantes incremente la carga sobre los servicios públicos, otros expresan su solidaridad con las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor. Los debates sobre el impacto económico de la migración irregular también se han intensificado. En varias regiones del país, especialmente en las zonas fronterizas, se ha señalado que la presencia de migrantes no solo representa una carga económica, sino también un desafío para la seguridad local. A medida que la caravana avanzaba, las noticias sobre el aumento de la presencia de migrantes en México llegaron rápidamente a las autoridades fronterizas. La preocupación por el impacto que este fenómeno podría tener sobre la seguridad y la economía local llevó a una respuesta más contundente por parte del gobierno. A través de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, el gobierno mexicano reforzó el control sobre las rutas migratorias más transitadas, especialmente en las cercanías de los estados fronterizos y a lo largo de la costa chiapaneca. El aumento de los controles no solo incluyó operativos de seguridad, sino también la implementación de medidas para evitar que los migrantes se aglomeraran en puntos de tránsito o en la vía pública. La policía comenzó a hacer revisiones más estrictas en los autobuses y vehículos de carga, mientras que el ejército patrullaba las zonas rurales donde los migrantes buscaban descansar. En muchos casos, los migrantes se vieron obligados a buscar caminos alternativos, ocultándose entre la maleza o viajando en grupos más pequeños para evitar ser detectados. A pesar de estos esfuerzos por parte del gobierno, el aumento de la represión también desencadenó una reacción por parte de organizaciones de derechos humanos y grupos civiles que se oponen a las políticas restrictivas. Estas organizaciones afirmaron que el trato que recibían los migrantes estaba violando sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a buscar asilo y protección en otro país. La violencia no es solo física, es también una violencia estructural, un abandono que deja a los migrantes vulnerables, afirmó una activista durante una conferencia de prensa. Además de las políticas migratorias, la creciente presión internacional sobre México para que adopte medidas más estrictas en cuanto al control de su frontera sur ha sido otro factor determinante en la toma de decisiones. Estados Unidos ha ejercido una constante presión sobre el gobierno mexicano, exigiendo que tome acciones para frenar el flujo de migrantes que intentan llegar a su país. A cambio, México ha recibido apoyo financiero y logístico para reforzar sus operativos de seguridad, aunque muchos críticos aseguran que esto ha provocado una mayor militarización de la región y una creciente criminalización de los migrantes. En las comunidades que reciben a los migrantes, la situación se vuelve cada vez más compleja. Por un lado, algunos pobladores se muestran dispuestos a ayudar a los migrantes, entendiendo su difícil situación y el sufrimiento que los impulsa a desplazarse.
Sin embargo, otros temen que el aumento de la migración irregular afecte negativamente su calidad de vida, argumentando que los recursos públicos destinados a salud, educación y seguridad son insuficientes para cubrir las crecientes necesidades de la población local, lo que aumenta el malestar entre quienes ya enfrentan dificultades económicas. En los albergues improvisados que surgieron a lo largo de la ruta, la situación era igualmente tensa. Las condiciones en los espacios destinados para los migrantes eran precarias, con poco acceso a servicios básicos y una falta de apoyo institucional. Muchos migrantes informaron que no podían acceder a atención médica adecuada o, en algunos casos, que no se les proporcionaban alimentos suficientes. La escasez de recursos se vio agravada por la cantidad de personas que pasaban por esos lugares, lo que generaba una sensación de caos y desesperanza entre los migrantes. A pesar de las adversidades, la determinación de los migrantes para alcanzar su objetivo seguía siendo firme. La mayoría de ellos entendía que cada paso dado era una lucha por la supervivencia, una carrera contra el tiempo para llegar a un lugar donde pudieran encontrar paz, estabilidad y una oportunidad para reconstruir sus vidas. En los rostros de los migrantes se reflejaba la mezcla de esperanza y miedo, una incertidumbre que se mantenía latente a lo largo del camino, pero que no los detenía. Sin embargo, las dificultades físicas no eran lo único que enfrentaban. La creciente presión en las rutas migratorias hizo que la seguridad se convirtiera en un tema crucial. Las bandas criminales, que operan principalmente en las zonas fronterizas, vieron en los migrantes una fuente de ingresos fácil, y muchos de ellos fueron víctimas de extorsión, secuestro o incluso agresión. Las historias de desapariciones y abusos fueron cada vez más comunes entre los migrantes, que se vieron obligados a hacer tratos con estas organizaciones para poder avanzar sin correr el riesgo de ser víctimas de la violencia organizada. Con el paso de los días, la caravana se fue desintegrando en pequeños grupos. Algunos optaron por seguir su camino de manera solitaria o en parejas para evitar ser detectados por las autoridades, mientras otros decidieron hacer una pausa temporal en algún albergue. A pesar de la desconfianza en las promesas del gobierno mexicano, algunos migrantes se vieron forzados a aceptar los permisos temporales que ofrecía el Instituto Nacional de Migración, INM, con la esperanza de que al menos tendrían algo de tiempo para reorganizarse y continuar su viaje hacia el norte. Sin embargo, este alivio temporal era solo una solución superficial que no hacía más que posponer los problemas que enfrentaban a largo plazo. Las familias más vulnerables, especialmente aquellas con niños pequeños, se encontraban entre las más afectadas por las difíciles condiciones del viaje. Muchos niños fueron afectados por el agotamiento extremo, la desnutrición y las altas temperaturas, lo que dejó a sus padres con una sensación de impotencia. Los testimonios de los migrantes revelan el profundo sufrimiento emocional de aquellos que vieron morir a sus seres queridos en el camino sin poder hacer nada para salvarlos. Todo lo que quiero es darles un futuro mejor, pero lo único que veo es sufrimiento, lamentó un padre de familia que, al igual que muchos otros, ya no sabía cuánto más podría resistir. Mientras tanto, las tensiones entre los migrantes y las autoridades mexicanas aumentaban. El descontento por las promesas incumplidas y las detenciones arbitrarias se convirtió en un sentimiento generalizado. Los migrantes sentían que, a pesar de sus esfuerzos por buscar una vida mejor, México solo les ofrecía más obstáculos y desconfianza. Las caravanas, lejos de ser una solución, se convirtieron en un símbolo de la lucha por la supervivencia, pero también de la falta de apoyo real para quienes huían de las peores condiciones en sus países de origen. Finalmente, después de semanas de caminatas agotadoras, incertidumbre y luchas constantes contra las autoridades, la mayoría de los migrantes se dispersaron por diferentes caminos, buscando nuevas oportunidades o simplemente el alivio temporal de una nueva parada. Algunos lograron llegar a los Estados Unidos, aunque muchos se encontraron con una frontera cerrada o con la amenaza de ser deportados nuevamente. Otros se quedaron atrapados en algún rincón de México, viviendo en el limbo mientras esperaban una solución a su situación migratoria que nunca llegaba.
El gobierno mexicano, por su parte, defendió sus acciones como necesarias para proteger la seguridad del país y evitar el desbordamiento de los recursos públicos. Las autoridades aseguraron que las medidas tomadas eran indispensables para frenar el flujo migratorio, evitando que el país se convirtiera en un paso obligado hacia el norte sin control. Sin embargo, las críticas a las políticas migratorias seguían creciendo, con organizaciones internacionales y locales condenando las condiciones inhumanas en las que muchos migrantes eran mantenidos y la falta de un sistema claro y justo para regularizar su situación. Mientras tanto, la migración continuará siendo una de las problemáticas más complejas y desafiantes para México y América Central.